Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Tenemos un buen número de hermanos, un buen número de hermanos exploradores. ¿Dónde están los exploradores? Levanten la mano. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidos nuestros hermanos que ahora han apoyado la campaña de fraternidad de varones. Y bienvenidos también cada uno de ustedes y las personas que nos miran también en redes sociales. Vamos a la palabra del Señor, a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 11. El tema general de esta campaña es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Ya oramos con hermano Juan, ya encomendamos también la palabra. Así que vamos a leer Hebreos 11, específicamente en el versículo 8. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, ¿a quién tomamos de ejemplo ahora? Abraham, siendo llamado. ¿Y qué hizo Abraham por la fe? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. O sea, no hizo ni una sola casa, sino que moró en tiendas con sus hijos Isaac y luego su nieto Jacob. Pero ¿qué eran ellos de Abraham? Eran coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad, oiga esto, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Vamos al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque ninguno de ellos vio un pueblo en esa tierra de Canaán, sino que murieron. Y dice, pero esto es importante, y oiga lo que dice la palabra: sino mirándolo de lejos. ¿Y qué más? Y creyéndolo. ¿Y qué más? Y saludándolo. ¿Y qué más? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una ¿qué? Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero oiga el 16, con este terminamos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios, aquellos que anhelan lo celestial, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, amados hermanos. Pueden sentarse. Fíjese que Abraham nos representa a cada uno de nosotros. Abraham representa al pueblo que ha sido sacado del mundo y que espera una herencia incorruptible en los cielos. Dios sacó a Abraham de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad altamente influenciada por una ciudad famosa que se construyó y una torre en medio llamada Babel. Estaba a escasos kilómetros de Babel, la ciudad que quedó desolada. De hecho, Babel significaba confusión y oscuridad.
En Babel nació toda forma de idolatría y la rebelión marcada del hombre por querer desligarse de Dios. Y Dios sacó a Abraham de ese contexto. Aunque él era linaje de Sem, él estaba viviendo en una ciudad que era pagana y le había dado la espalda a Dios. Entonces, Abraham, ¿por qué nos representa a nosotros? Porque Dios lo sacó de ese lugar, le prometió una ciudad, pero Abraham, al entender lo que Dios le estaba diciendo, Hebreos es tan revelador que nos dice que Abraham llegó a entender que la herencia que él iba a recibir no era una herencia física, sino que era una herencia espiritual mucho más grande que una tierra a la cual él podía habitar. Sino que la herencia que Abraham iba a esperar, y dice, lo creyó, lo saludó, lo vio de lejos. Él esperaba una patria la cual está en los cielos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros, porque Abraham no vio, él vio el hijo de la promesa, pero él no vio que todos los millares que Dios le había prometido iban a invadir, iban a tener y a obtener esa tierra. No, él murió pero creyendo en lo que Dios le había prometido. Así como muchos hijos de Dios cristianos han muerto en todas estas épocas pasadas, creyendo en la ciudad, en el reino de los cielos que el Padre les ha prometido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y así como Dios, el Señor Jesucristo, dio testimonio una vez que Dios es Dios de vivos y no de muertos, haciendo referencia que Abraham en este momento, él está vivo. Él está vivo, y como decía el hermano Juan, su cuerpo está pronto a ser despertado con todos nuestros cuerpos también, si llegamos a morir antes de la venida de Cristo. Abraham nos representa, porque así como Dios los sacó de Ur de los Caldeos, a nosotros Dios nos sacó del mundo y de la confusión, nos sacó de las tinieblas. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que Dios el Padre a nosotros nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, o sea, hizo una traslación, así como de Abraham a Canaán, hizo una traslación espiritual en el lugar que nosotros estábamos de oscuridad y de tinieblas, siendo gobernados por el enemigo, que el Señor lo reprenda, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Y de qué manera Él lo hace el Señor? Gálatas 1:4 dice que Jesús, el Hijo de Dios, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y todo eso fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Babel, que estaba cerca de Ur de los Caldeos, luego se convierte en lo que en la Biblia y en la historia de la humanidad se convierte en Babilonia. Pero sus repercusiones espirituales, su forma de gobierno, afectó a todo el gobierno humano y los imperios que vinieron detrás de ellas, desde el imperio acadio, que fue un imperio de ciudades, estados de Sumeria, donde también estaba Ur de los Caldeos, hasta el imperio egipcio, luego los asirios, luego Babilonia como imperio vuelve a tomar nuevamente el control mundial, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Todos esos imperios que han dominado alguna vez todo el mundo han tenido la influencia y las repercusiones de gobierno, un gobierno que le da la espalda a Dios, la forma de gobernar del mundo, y buscan su propia adoración. Y lo hacen tres formas. ¿Cómo gobiernan, valga la redundancia, ahora los gobiernos o el gobierno humano? Gobierna a través de la política, gobierna a través de la religión y gobierna a través
de la economía. Tanto que aún el apóstol Pedro, en su primera carta, vaya así adelantito, un par de páginas adelante, al imperio de turno, en el lugar donde él se encontraba, y escribe su primera carta, ¿sabe cómo le llama? ¿Sabe cómo le llama a todo ese imperio, a todo ese estado, a la forma de gobernar del mundo, cuyo príncipe es Satanás, que el Señor lo reprenda? ¿Sabe cómo le llama Pedro en su primera carta? En el capítulo 5, en el versículo 13, dice Pedro: la iglesia que está ¿en dónde? En Babilonia. La iglesia que está en Babilonia. ¿Por qué lo llama Pedro así? Porque Pedro se encontraba en el centro de gobierno de todo el imperio romano, desde donde escribe su primera carta. La mayoría de conocedores afirman que Pedro escribe su primera carta desde Roma. Y el imperio que gobernaba en ese momento era Roma, pero Pedro no dice, les estoy escribiendo desde Roma, la capital del imperio. No, Pedro dice, la iglesia que está aquí en el centro está ¿en dónde? En Babilonia. Y dice, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Porque detrás de la Babilonia que gobierna el mundo, detrás del imperio, este imperio que gobierna el mundo, está el enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Dice Juan 14:30. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz y antes de comer con sus discípulos, de ir y tomar la Pascua del Señor y después hacer el traslado a la Santa Cena, lo que nosotros conocemos hoy, le dijo a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Oiga cómo le llama el Señor al enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás. Lo llama el príncipe de este mundo. Y el Señor Jesús dijo: y él nada tiene en mí. Cuando el Señor dijo él nada tiene en mí, quiere decir que él no tiene poder sobre mí, dijo Jesús. Pero eso no quiere decir que no se le haya dado poder sobre todo el mundo y gobernar sobre las naciones del mundo. De hecho, cuando el enemigo tienta a Jesús, le dijo: si postrado me adorares, todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? El hombre le dio el poder al enemigo. El hombre tenía el poder de sojuzgar la tierra, pero con la caída el hombre entrega su alma al enemigo. Y por eso tuvo que aparecer el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque estábamos en una tierra en la cual el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda, nos tenía gobernados. Pero el Señor de ahí nos sacó. Porque este imperio está pronto a caer. Este imperio está pronto a caer, y el mundo físico, tal como nosotros lo conocemos, está pronto a desaparecer. Porque la segunda carta de Pedro, si usted se va a la segunda carta de Pedro, al último capítulo de la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 11, escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 11 de la segunda carta de Pedro, del capítulo 3, 11, dice, escuche y lea conmigo: puesto que estas cosas han de ser ¿qué? ¿Qué han de ser? Desechas. El mundo tal como nosotros lo conocemos, este mundo físico, está pronto a desaparecer. Y dice: ¿cómo no debéis vosotros andar como? En santa y piadosa manera de vivir. Como si nosotros hemos sido elegidos por parte de Dios, hemos sido amados en Cristo Jesús. El Señor nos ha santificado, nos ha apartado para Él. ¿Cómo nosotros no vamos a vivir para Él? ¿Por qué estar todavía ligados del lugar donde nosotros salimos? Como el escritor de Hebreos dijo: si Abraham no hubiera visto la ciudad celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios, él tenía tiempo de volver a Ur de los Caldeos.
Pero él esperaba una ciudad celestial. La vio, la saludó desde lejos, la esperó, murió. Pero ahora él está vivo en la presencia del Señor, esperando a ser resucitado su cuerpo. ¿Cómo nosotros no vamos a vivir de esta manera? Porque dice el versículo 12, oiga, esperando y apresurándoos. ¿Para qué? Y aquí se va a terminar prácticamente todo el mundo físico como nosotros lo conocemos. El Señor va a restaurar la tierra. Viene el milenio. Después la tierra va a ser, los elementos van a ser desechos, ya no va a haber cielo ni tierra, porque vamos a heredar cielos nuevos y tierra nueva. Dice el 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esto es juicio. En el cual los cielos, oiga, encendiéndose, ¿serán qué? Desechos. Y los elementos, el hidrógeno, el helio, el litio, berilio, el boro, el carbono, todos los elementos que forman el universo, ¿qué van a hacer? Quemados. Y dice el 13, siendo quemados se fundirán. El 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos, amados hermanos? Cielos nuevos. ¿Y qué más? Y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor nos dice, vean hacia ahí. Vean hacia ahí. Vean hacia el reino de los cielos. Así como Abraham murió sin haber recibido lo que esperaba, así también es un ejemplo de lo que nosotros vamos a pasar. Muchos de nosotros vamos a morir sin que nuestros ojos vean el arrebatamiento de la iglesia. Y gloria al Señor. Yo quisiera sí verlo, pero si muero, yo sé que aunque muera, mis ojos van a ver el reino de los cielos y la justicia de Dios prometida sobre el pecado y sobre el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Por eso el Señor dice, vean hacia ahí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ahorita estamos en espera. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud y cómo debe ser nuestra vida? Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz. Alejados del pecado, alejados de este mundo. Siendo lavados con la sangre de Cristo, purificándonos y santificándonos en Cristo. Pero también no solamente eso, sino que dice, en paz. Entonces, ¿para qué vamos a andar afanándonos y peleando por cosas de este mundo? Tenemos que esperar al príncipe de paz en paz. Porque los elementos serán desechos. Porque este universo tal como lo conocemos, esta tierra tal como lo conocemos, será deshecha. Amigos que nos escuchan y están esta noche acá, la salida de este mundo, el éxodo de este mundo se llama Jesucristo, porque Él es la puerta. Él es la puerta de escape. Él es el camino que nos va a sacar de este mundo y nos va a llevar directamente al Padre. Todo lo demás es mentira y vanidad, porque Él es la verdad. Todo lo demás y lo que hay en el mundo y lo que Satanás ofrece en este mundo produce muerte, pero solamente Él puede dar vida y vida en abundancia. Porque la mentira que ahora impera en el mundo es ver al mundo y seguir las cosas del mundo y amar al mundo. Pero el problema es cuando el Hijo de Dios quita su mirada de las cosas celestiales y comienza a amar al mundo. Entonces ha abrazado la mentira y ha abrazado algo como la hojarasca, como la basura que está lista para ser quemada. Lo único que nos puede salvar es el Evangelio. En todas las edades, desde que nuestro Señor Jesucristo vino hasta que Él aparezca en las nubes.
Aún en el periodo de la gran tribulación, lo único que nos puede salvar es el Evangelio. Veamos Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Vamos a ver tres figuras nada más, como Apocalipsis 14 nos lo presenta. Apocalipsis presenta tres figuras. Y dice el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Y qué tenía el ángel? El evangelio eterno. ¿Para qué tenía el ángel el evangelio eterno? Oiga esto. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, aún en medio de los juicios de Dios, aún en medio de los sellos, aún en medio de las trompetas, aún en medio de las copas de la ira. Fíjese bien, Dios va a seguir salvando y la única manera para salvarse va a ser el evangelio. Y dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y esto va a ser maravilloso, en medio de la destrucción, en medio del juicio, Dios todavía, en medio de todo esta calamidad, el Señor en su misericordia les va a decir a aquellos: no se pongan el sello de la bestia, no abracen a este mundo, arrepiéntanse, vean más allá, porque poquito hace falta para que esto sea destruido y el reino de los cielos y la nueva Jerusalén venga. Aún en aquellos que estén en esa condición, porque dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Están en el juicio. Y oiga, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído, ha caído. ¿Quién ha caído? Escuche. ¿Cómo le llamaba Pedro al imperio donde él estaba? A Roma. ¿Cómo le llamaba? Babilonia. Donde nació la idolatría, la hechicería, y donde el hombre le da la espalda a Dios para adorarse a sí mismo y hacer todo un sistema gobernado por el enemigo, que el Señor lo reprenda, en Babel, que luego se convierte en Babilonia. Pero ese sistema fallido que está llevando al infierno a muchas personas, ese sistema va a caer. Va a caer. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así como Dios ha puesto el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de los creyentes, y es un sello invisible que nos hace hacer obras y frutos visibles para Dios, así también el enemigo va a sellar a los suyos. Así también el enemigo los va a sellar. Y así también todo aquel que desprecia la obra del Espíritu Santo cuando el Evangelio es predicado, resiste la gracia de Dios, resiste el mensaje de Dios, resiste la obra del Espíritu Santo operando cuando la palabra es predicada. Tremendo que venimos a la iglesia, amados jovencitos, escuchamos el Evangelio, escuchamos todas estas cosas y seguimos resistiendo el mensaje de Dios. Tremendo.
Tremendo, hijitos lindos, y se los digo con todo mi corazón. Que sus papás los trajeron, los mandaron, están aquí en este lugar, pero seguimos abrazando el mundo, el sistema del mundo. Tremendo, hijos lindos. Tenemos que salir de ahí. La única salida es Cristo. La única salida es arrepentirnos de nuestros pecados y abandonarlos y venir a Cristo. Porque si no dejamos el imperio de este mundo y a Satanás, que el Señor lo reprenda, esto es lo que espera. Si abrazamos al mundo y todas estas cosas que van a ser consumidas por el fuego, eso nos espera. Pero pongamos nuestros ojos en el Señor. Porque dice el versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que vivimos en este mundo pero no somos del mundo. Los que somos aborrecidos de parte del mundo por este mensaje que portamos y por el Espíritu Santo que portamos. Porque el Señor Jesucristo fue bien claro y dijo: el mundo los va a aborrecer, y los va a aborrecer porque me aborreció a mí primero. Como yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo, porque el mundo ama lo suyo. Por eso el mundo no los ama. Por eso nosotros no debemos pretender que el mundo nos ame ni caerle bien al mundo. Porque aún muchas congregaciones, con tal en el engaño de quererle caer bien al mundo y empatizar con el mundo, venden y diluyen el evangelio perfecto de Dios que puede salvar a las almas. Pero nosotros no debemos tratar de encajar con el mundo. Nosotros debemos de ver más arriba. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros debemos ver la ciudad celestial que Dios, cuyo constructor y arquitecto, ha preparado para nosotros. Hebreos 11, como lo leímos, es revelador. Abraham esperaba esa ciudad, tuvo tiempo de volver, pero dijo: no, Dios tiene preparado algo mucho más grande. Y dice el 13: oí una voz desde el cielo, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados desde tu tiempo, Juan. Bienaventurados los que de aquí en adelante. Bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Inmediatamente en el versículo 14, el apóstol Juan mira una nube. Amados hermanos, aquí va a ser nuestra grabación. Aquí nosotros va a ser el día más especial y grande que nosotros, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, vamos a tener. El versículo 14 lo dice: el día que el Señor nos llame desde los cielos. Ese es el día más grande que nosotros vamos a tener. ¿Por qué dice el 14? Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Daniel mira, en Daniel 9 ve a un ser humano entrando a la misma presencia de Dios, del Padre, del Anciano de Días, al cual se le da toda la gloria, honra y poder, y los ángeles y todos los seres celestiales lo adoran. Esa imagen es cuando Jesús, resucitado en un cuerpo glorificado, asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, y a él asimismo se le llamó el Hijo del Hombre, profetizado desde Daniel. Y ahora lo vemos en Apocalipsis. Uno de los títulos preferidos de Jesús para llamarse a sí mismo era el Hijo del Hombre.
Y ahora vemos al Hijo del Hombre, a Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre, pero con un cuerpo glorificado, ya en su gloria, en el trono. Le vamos a conocer. Le vamos a conocer. Y dice que tenía en la cabeza una corona de oro, el Rey de reyes y Señor de señores. Y en la mano una hoz aguda, un instrumento para cegar, para cosechar la tierra. Y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Viene un ángel directamente desde el templo de Dios. El Padre le manda y le dice al Hijo, con un mensajero: mete la hoz, le dijo, porque es tiempo de cegar, es tiempo de cosechar. El acto de cegar era un acto para cosechar y cortar los tallos del trigo y guardarlos en el granero. Nosotros, como cantaban nuestros hermanos, trigo somos del Señor. Trigo somos del Señor, que hemos sido sembrados en el campo y la palabra ha sido implantada en nosotros y ha dado fruto. No somos cizaña sembrada por el enemigo, que abrazamos este mundo. No, somos trigo de parte del Señor. Y en este momento vamos a ser cegados, vamos a ser cosechados. Y dice, pues la mies en la tierra está madura. Y dice el 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, oiga esto, sale otro ángel, no era el mismo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, o sea, al ángel, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos frutos? Uno dice ciega, el trigo se cegaba, pero al otro le dice vendimia. Era un fruto totalmente diferente. Cuando le dice vendimia, lo que se vendimiaban eran las uvas. A diferencia del trigo, el trigo se guarda en los graneros, como el Señor nos va a guardar a nosotros de la tribulación y del castigo que viene para este mundo. Pero las uvas tenían un trato especial. Las uvas eran vendimiadas y eran llevadas a un lagar, una pila como de 91 centímetros de alto, para ser pisoteadas. Unos representan los que creen al Evangelio y esperan la ciudad de Dios y buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y los otros representan los que aman al mundo. Los dos van a tener un tipo de cosecha distinta. Unos van a ser guardados como la figura del trigo que va a ser guardado en el granero, y otros van a ser vendimiados para ir al lagar de la ira de Dios. Porque dice, salió otro ángel del templo en el 17, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos, o sea, las uvas de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Tremendo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Aquí hace como la figura de un río, hasta los frenos de los caballos. Eso tenía como altura por 1600 estadios, cerca de 250 kilómetros. Amados hermanos, vale la pena poner nuestra mirada en la patria celestial. Vale la pena quitar nuestra mirada del mundo
Que la palabra nos dice cuál va a ser el fin de los unos y cuál va a ser el fin de los otros. Si nosotros seguimos abrazando este mundo como nuestro hogar y seguimos amando las cosas de este mundo, ¿cuánto vamos a vivir en este mundo físicamente? De aquí a 100 años, a 200 años, alguien más va a vivir en su casa. Alguien más va a vivir en su casa. Quizás usted ni va a conocer la persona que va a nacer y va a vivir ahí. Alguien más se va a pasear por toda esta ciudad. ¿Cuánto va a vivir usted? ¿Cuánto va a vivir si su vida es tan efímera y tan pequeña? Para vivir en el engaño y en la ceguera, como que si este mundo fuera eterno. ¿Cuánto más vamos a vivir sobre esta tierra? Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque les espera una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Hablemos de esa ciudad, Apocalipsis 21. Jesús les dijo en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. ¿Saben lo que el Señor les dijo con eso? No dejen que el corazón se les llene de angustia, les dijo. No se angustien. Creen en Dios, crean también en mí. Y en el versículo 2 Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor le estaba diciendo y nos dice también a nosotros: en el hogar de mi Padre hay un lugar más, y hay lugar más que suficiente para ustedes. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, dice, yo les voy a preparar lugar y voy a venir otra vez. El Señor va a venir. Lo acabamos de leer representado sentado sobre una nube con una corona de oro, metiendo su hoz para cegar el trigo y guardarlo en los graneros, para guardarnos de la ira que viene sobre este mundo. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, pero así es, dice el Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Hermanos, qué esperanza esta. Qué esperanza esta. Nadie más sobre esta tierra tiene esa esperanza. ¿Por qué ponen su esperanza entonces en el dinero y en las cosas vanas de este mundo? En los políticos, en las empresas, en los negocios. Invertimos y nos va mal, y si nuestra esperanza y nuestro corazón estaban en el dinero, entonces ya vivimos vidas arruinadas porque pensamos que lo perdíamos todo, porque el Dios en el cual nos habíamos puesto nuestra confianza, que era el dinero, se perdió. Y los hombres se deprimen porque no tienen esperanza. Porque no tienen esperanza. Pero el apóstol Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Nosotros tenemos esa esperanza. Veamos Apocalipsis 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Oiga, Abraham dice que esperaba esa ciudad. Y el verdadero Hijo de Dios espera esa ciudad. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada, la casa de Dios con los hombres. Jesús dijo: voy pues a preparar ese lugar para ustedes, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, qué glorioso va a ser ese día. Qué glorioso va a ser ese día. De verdad, qué glorioso va a ser ese día. Qué especial y qué lleno de gloria va a ser ese día.
Y vea, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa, hermanos? En el cielo ya no habrá sufrimiento. Ya no habrá. Yo estoy padeciendo una enfermedad ahorita y viera qué dolor es el que siento. No puedo estar tanto tiempo en una misma posición, y Dios poco a poco ha venido obrando en mí. No podía estar ni siquiera acostado. Pero ahí, amados hermanos, todo dolor se va a quitar. Ahí ya no va a haber dolor. Ahí ya, si padece usted el corazón, de los pulmones, del cerebro, ahí todo el padecimiento, las rodillas, todo aquello, incluso que hayamos afectado nuestro cuerpo, hermano, ahí ya no va a existir eso. Si estamos sufriendo como cristianos en este mundo, ahí ya no va a haber más sufrimiento. El Señor por última vez va a enjugar nuestras lágrimas. Jesucristo mismo, Él mismo ha reservado un cuerpo. El Padre y el Espíritu Santo, ellos son espíritu, pero dice que el Hijo tiene un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para que le veamos, para enjugar nuestras lágrimas con sus manos. Tan especial es el amor de Jesús para nosotros. Porque ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Ahí sí vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Y eso va a ser por toda la eternidad. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante. Oiga, era semejante. Estas palabras Juan las habla porque él no sabía con qué manera podía describir todo lo que veía. Era indescriptible. Entonces él utiliza palabras y eran como, y era semejante, porque él trataba de semejar con lo que nosotros conocemos en este mundo, la gloria de la ciudad santa que él vio, el reino eterno de Dios que él vio. Y dice: y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe diáfana, o sea, como traslúcida, como el cristal. 21, sigue describiendo la ciudad. Por el tiempo no lo vamos a leer todo. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y dice el 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. O sea, imagínense qué luz más radiante y preciosa. Y el Cordero es su lumbrera, el Hijo. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Veamos el 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ya no. O que hace abominación y mentira. Ya no. Ya el enemigo fue destruido, su imperio fue destruido. El Señor nos sacó de ese imperio y lo hizo de la forma más gloriosa y amorosa que pudo haberlo hecho, entregándose a sí mismo. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, ¿creen que esto no va a ser glorioso? Esto será glorioso, hermanos. Esto será glorioso, hermanos. Terminemos con Mateo capítulo 5. Dice la primera carta de Juan, en su capítulo 3, si no me equivoco. Pero vamos a Mateo 5. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios, dice Juan en su carta. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo ya nos desconoce, ya no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan en su primera carta. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero acabamos de leer cómo el Espíritu Santo lo ha inspirado para que lo conozcamos, cómo vamos a ser, y eso se va a manifestar en nosotros.
Pero ese día lo sabremos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mateo 6, 25. Entonces, amados hermanos, es una insensatez aferrarse a este mundo. De verdad, viendo todo lo que la palabra nos ha descrito ahora, es una insensatez aferrarse a este mundo. Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 24 dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, o sea, todos los títulos, todas las empresas, todas las cosas que usted pueda tener, dice que toda la gloria del hombre como la flor de la hierba es. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, dice Pedro. Esta palabra es eterna. El que la cree, la recibe, tiene moradas eternas. Pero es una insensatez querer aferrarse a este mundo, porque el versículo 25 de Mateo 6 dice, por tanto os digo, no os afanéis, dice el Señor Jesucristo, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Hijitos jóvenes que están aquí, no se afanen por su cuerpo, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, si ando a la moda, si no ando a la moda. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y todavía el Señor nos dice, ustedes valen mucho más que esas aves. Y si el Padre tiene cuidado de ellas, ¿cómo no va a tener cuidado también de los que somos, de sus hijos? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con todo el afán, imagínense el imposible que pone el Señor, porque esto es un imposible para el hombre. Por más que usted se afane, ¿puede crecer más de 30 centímetros? No, ya no puede. Dios ya sabe hasta dónde usted va a crecer y hasta dónde va a medir. Más, ni un centímetro más no puede. Dios ya sabe cuánta riqueza le va a dar en este mundo, más no le va a dar. Dios ya sabe cuáles son los títulos que le va a dar. Por más que usted se esfuerce, se afane, no va a tener más. ¿Sabe lo que va a tener de más? Lo que va a tener de más es afán, angustia, dolor, oscuridad, tinieblas, queriendo alcanzar y abrazar las cosas de este mundo que Dios no le ha dado. Y el Señor dice, ¿por qué se afanan entonces? ¿Por qué? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Pedro lo compara con nuestra vida, el Señor la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. Y esta es una orden directa del Señor Jesús. No os afanéis, dígase a sí mismo, alma mía, no te afanes en las cosas de este mundo, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, esa ciudad santa, ese reino inconmovible, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas aquí en la tierra os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal.
Hermanos, tenemos que ser diligentes con nuestra vida espiritual, porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Hemos entendido que es el Evangelio el que salva, y el Señor nos ha dado esa tarea de predicar el Evangelio. No seamos como Jonás, a regañadientes hacerlo y con un corazón malo. Y Dios salvó a los ninivitas no por la intención de Jonás, no. Dios los salvó por su gran amor hacia ellos y sus promesas. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que dejar de ver las cosas de este mundo, atesorar las cosas de este mundo por obvias razones. Primero, porque esta vida ya se nos va a terminar. Ya tengo 37 años y siento que ayer acabo de tener 15 años y acabo de venir a sentarme en una de estas sillas como muchos de ustedes. Han pasado 22 años desde que el Señor me rescató de la calle. Y cuando venga a sentir ya voy a tener 50 y la vida se terminó. ¿Por qué afanarme por las cosas de este mundo que se van a quedar y se van a disolver y van a ser quemadas? El Señor tiene preparado algo mejor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque tú eres más sabio que todos nosotros. Tú eres más sabio que todos nosotros, Señor. Señor, y en tu sabiduría, Padre eterno, tú nos marcas el camino y vuelves nuestros ojos a las cosas que realmente tienen importancia y nos demuestras cuál es el valor que nosotros tenemos para ti, Señor. Permítenos conocerte cada día, Padre eterno, porque la vida eterna radica en eso, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, Padre eterno, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre eterno, porque en nuestra fuerza no podemos llegar a esa ciudad celestial, pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para marcarnos el camino, para llevarnos hacia Dios, para sacarnos del reino de las tinieblas. Tú lo hiciste todo, Señor. Lo único que el hombre debe hacer, y amado amigo, si usted está esta noche acá, lo único que usted debe hacer es abandonar el mundo, arrepentirse de sus pecados y venir y confiar en Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo único que debe hacer, y Él lo va a sellar con el Espíritu Santo, lo va a hacer un hijo de Él, y sus pasos van a ser encaminados para la patria celestial. Si hubieran amigos esta noche, si hubieran amigos o jóvenes entre los exploradores que todavía no han entendido el Evangelio, quiero invitarles esta noche. Quiero invitarles esta noche, porque el que más se le da, más se le demanda, y usted, el Señor, le ha dado mucho. Le ha dado este mensaje y muchos otros mensajes de la palabra de Dios que al mundo aún todavía no se los ha dado. Y usted los conoce hoy. Si aún están en el mundo, vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo de verdad. Vengan a Cristo. Hay algo más grande que las cosas que este mundo ofrece. Porque este mundo se va a terminar. Vengan a Cristo. Alguien esta noche. Y si no lo hubiera, que el Señor me les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga esta noche. Sean bienvenidos todos a este primer día de campaña, hermanos. Sabemos que venimos a escuchar palabra de Dios. Venimos a sustentarnos con la palabra de Dios, hermanos. Sean bienvenidos todos, sean bienvenidos nuestros hermanos exploradores que nos han acompañado, y esperamos que mañana siempre estén dándole la honra al Señor, hermanos, porque si todos los que venimos a darle la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos.
Así es que mañana los esperamos otra vez para el segundo día de campaña, hermanos. En el nombre de Dios no nos quedemos, porque si nos quedamos no sustentamos nuestros corazones con la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer el programa para trabajar el día de mañana. Dice así: programa para viernes 14 de agosto. Apertura, un directivo. Cantos, nuestro hermano Reinaldo León. Desfile, un directivo. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.